Bien, el método Dame Pokémon que hereda del objeto Pokémon se va a poder ejecutar sin problemas en el objeto Charmander que lo hemos creado con la nueva función constructora. Pero ya hemos dicho que esto funciona sin problemas porque está definido dentro de la función constructora Pokémon. ¿Qué pasaría si, por ahorrar espacio en memoria, la función Dame Pokémon, en vez de definirla dentro de la propia función constructora, la definimos fuera en el prototipo? Es decir, lo mismo que hacíamos aquí, ¿vale? Dejábamos la función constructora solo con las propiedades y el método lo definíamos en el prototipo de la función constructora, en el objeto prototipo de la función constructora. Pues ¿qué pasa? Pues que en el ejemplo anterior todo funciona bien, pero ¿qué pasaría si en vez de definir el método de Pokémon dentro de la función Pokémon se definiera el prototipo de Pokémon con Pokémon.prototype? Pues en ese caso, al invocar a Dame Pokémon, al invocar al método desde Charmander, o sea, al ejecutar esto mismo, se buscaría el método Dame Pokémon en el objeto Charmander. Y si no estuviera ahí, que no va a estar, porque está en el prototipo, en el objeto prototipo de Pokémon, si no estuviera ahí, se buscaría en el prototipo de Charmander. Se buscaría el prototipo de Charmander, pero es que el método Dame Pokémon no está tampoco en el prototipo de Charmander, entonces no lo va a encontrar. ¿Dónde está? Está en el prototipo de Pokémon. ¿De acuerdo? No lo va a poder encontrar, no lo va a poder ejecutar, porque al no estar en el objeto Charmander, se va a su prototipo, al prototipo de Charmander. Pero el prototipo de Charmander es el objeto prototipo de la función Pokédex, que es distinto del objeto prototipo de la función Pokémon, donde realmente está el método Dame Pokémon. Entonces, ¿cómo podemos arreglar eso? Pues herencia a partir de un constructor con métodos en su prototype. Vale, vamos a ver. Pues este es el caso que estamos comentando. Tenemos la función constructora de la que vamos a heredar con sus dos propiedades y el prototipo definido, y el método definido en su objeto prototipo. Vale, pues a partir de esto vamos a crear una nueva función constructora que herede de Pokémon. La llamamos Pokédex. Pues igual que antes, le ponemos todos los parámetros que necesitamos, llamamos al método call, a Pokémon.call, le pasamos como primer parámetro el objeto dis, después el nombre y el tipo que se necesitan para crear el objeto en Pokémon y la nueva propiedad que creamos en Pokédex. Pues resulta que el prototipo de Pokédex no tiene los métodos que se han añadido al prototipo de Pokémon. Por eso hay que añadir el prototype de Pokémon al prototype de Pokédex. Como Pokédex y Pokémon tienen dos objetos prototype diferentes, pues el objeto prototipo de Dame Pokémon se lo tenemos que añadir al objeto prototipo de Pokédex. ¿Cómo hacemos eso? Pues resulta que Object Create es otra forma de crear un nuevo objeto que hereda del objeto que se le pasa como parámetro. Es decir, que si yo creo un nuevo objeto prototipo Pokédex Prototype, pero en vez de crearlo como lo hemos hecho hasta ahora directamente, con punto, lo que sea y tal, lo hago con Object Create y le paso como parámetro el prototipo de Pokémon, el objeto prototipo de Pokémon, pues lo que estoy haciendo en Pokédex Prototype es una copia, digamos, de este objeto, ¿vale? El objeto Pokémon Prototype lo estoy copiando en Pokédex Prototype. Entonces, a partir de este momento, Pokédex Prototype pasa a tener todos los métodos que tuviéramos definidos en el objeto Prototype de Pokémon. A partir de ese momento, yo creo Charmander, nuevo objeto de tipo Pokédex, le paso todos los parámetros,
Y cuando vaya a hacer Charmander dame Pokémon, es decir, cuando invoque el método dame Pokémon, ¿qué va a ocurrir? Pues que JavaScript irá al objeto Charmander. Aquí no está. Pues me voy al prototipo de Charmander. Y el prototipo de Charmander me lo da Pokédex.prototype, que lo acabo de hacer igual al de Pokémon Prototype, que es el que estaba definido el método. Por lo tanto, lo encuentra y lo puede ejecutar sin mayor problema.